Bienvenidos a Tech Talk, el podcast donde hablamos sobre tecnología, ciencia y más. Les saluda su anfitrión, Jairo Sacoto. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre software, inteligencia artificial generativa y el futuro del código. Antes de nada, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales en GM7 Digital, en Facebook, Instagram y TikTok. Asimismo, en las redes oficiales de Tech Talk en YouTube, Instagram, X y TikTok. El día de hoy nos acompaña el magíster Brian Vega. Brian es un apasionado e innovador ingeniero de software con más de 6 años de experiencia especializado en Java, desarrollo de soluciones escalables de alta calidad. Ha liderado equipos bajo metodologías ágiles y se ha consolidado como referente técnico en el diseño e implementación de arquitecturas diversas, microservicios, sistemas orientados a eventos y monolíticos. Su dominio de patrones de diseño y buenas prácticas lo ha convertido en un desarrollador capaz de entregar soluciones robustas que superan las expectativas. Actualmente se desempeña como Tech Leader dedicado a crear productos que reflejan su amor por la tecnología y la innovación. Bienvenido, Brian, a este programa de Tech Talk. Muy buenos días con todos. Agradeciendo el espacio, Jairo, por la oportunidad, pues, y esperando que esta pequeña charla que vamos a tener, pues, sea de suma agrado para el público oyente. Bueno, vamos a empezar con algo que está en boga ahora y que todo el mundo está utilizando, que es la inteligencia artificial generativa. Brian, ¿cómo poder definir la inteligencia artificial generativa? ¿Qué es la IA generativa? Bueno, muy buena pregunta, Jairo. Prácticamente hoy en día la IA generativa es una de las tecnologías que más en boga están hoy en día en la utilización de ciertos productos. Podríamos definirlo prácticamente como un tipo de inteligencia artificial que trata de crear contenido nuevo en base a una gran cantidad de volúmenes de datos o una gran cantidad de conocimiento. Entonces, lo que trata de hacer esta IA generativa es generar texto, imágenes, códigos, videos, basándose en contenido que ya ha aprendido antes, sí, pero genera resultados originales, sí, que antes solamente personas con cierta experiencia, con cierto dominio de ciertos temas, lo podría hacer. Entonces, la IA generativa trata de simular a esas personas en esos campos de experiencia y poder devolver un resultado similar o casi igual al que lo haría una persona con esa experiencia. Muy importante este concepto de inteligencia artificial generativa, que de hecho resulta ser una rama de la inteligencia artificial como tal y que nos permite crear cierto contenido como textos, imágenes, música, etcétera, y código a partir de ciertos patrones aprendidos, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿qué aplicaciones prácticas se puede dar a esta inteligencia artificial generativa que de hecho está transformando las industrias en todos los ámbitos, la educación, la salud, el entretenimiento, etcétera? Mm. Perfecto, Jairo. Bueno, la IA generativa hoy en día creo que se está usando en casi todos los proyectos en donde las industrias están tratando de adaptar estas nuevas inteligencias artificiales. Hoy en día, poco a poco, las industrias van implementando soluciones con inteligencia artificial para satisfacer las necesidades del cliente y reducir sus costos también por parte de la industria, ¿no? Por ejemplo, vemos en el mundo de la salud, en el mundo del entretenimiento, como hoy en día los chatbots que antes eran simplemente un chat donde tenía una lista de opciones y respuestas predefinidas. Gracias a la inteligencia artificial generativa, hoy en día esos chatbots dieron un giro de 360 grados y se han vuelto realmente en un asesor personalizado am, para los usuarios finales. Vemos también en el área de educación, creo que en el área de educación es uno donde la inteligencia y la inteligencia artificial se ha adaptado bastante, en donde ya enviar trabajos, la forma de enseñar, la forma de tomar pruebas,
cambió radicalmente con la llegada de la IA. eh, y bueno, prácticamente hoy pues existen soluciones para poder dar clases basándose en inteligencia artificial, tomar evaluaciones usando inteligencia artificial. Y hoy en día creo que es uno de los campos o de los sectores en donde más se ha visto afectado el uso de IA en educación prácticamente. Por último, bueno, yo que trabajo mucho en el área de consultoría, pues vemos bastante el uso de IA, no tanto para el producto final, sino adentro de la organización, para gestionar procesos de software que nos ayudan a reducir los costes en el mundo de desarrollo y nos ayudan a mejorar los productos finales que vamos a presentar al usuario final. Ahora, Brian, si bien la inteligencia artificial ha ido cambiando la educación, creando materiales personalizados, como se indicó, simulaciones interactivas, en la salud también se puede ir buscando que la IA generativa nos ayude a mejorar o a predecir un diagnóstico mejor, generando incluso imágenes sintéticas, eh, incluso puede ayudar al diseño de nuevos fármacos. Entonces, en el entretenimiento también ha ido impulsando la creación automática de guiones, música, etcétera. Pero, ¿cómo piensa Brian que la inteligencia artificial generativa pueda ser quizás ahora una moda pasajera o realmente estamos ante un cambio de paradigma en la forma de crear y consumir la tecnología? Es un muy buen punto porque antes era muy difícil escuchar sobre inteligencia artificial y las funcionalidades que podía tener dentro de un usuario final. Los usuarios que no conocían mucho de tecnología o no tenían mucho enfoque en el tema de desarrollo de software, veían muy lejano entenderlo, cómo funcionaba una inteligencia artificial o cómo construirla. Hoy en día creo que ya no es simplemente una moda, si realmente como bien lo indica Jairo, se ha vuelto como un cambio de paradigma, así como por ejemplo en su momento lo fue el Internet o la llegada de los celulares inteligentes, que transformaron básicamente la forma en cómo nos comunicamos o cómo trabajamos. La generativa prácticamente está haciendo eso, ¿no? Está cambiando la forma en cómo creamos, en cómo automatizamos procesos, en cómo consumimos contenido y también cómo creamos nuevos servicios. Entonces, lo que hoy tal vez parece novedoso a la vista de muchas personas, pues pronto va, o en un futuro, no muy lejano, espero, pues va a ser parte natural de la mayoría de industrias, ¿sí? Y obviamente va a ser parte del día a día en donde vamos a tener que estar utilizando IA. Bueno, de hecho, entonces esto confirmaría que la inteligencia artificial pasa a ser un cambio de paradigma porque permite de esta forma, como hemos venido revisando hasta el momento, co-crear contenido, soluciones y más allá del simple análisis de datos, se puede ir a una adopción transversal por parte de las empresas en todos los ámbitos, en todas las organizaciones, para que de hecho esto implica un impacto profundo y sostenible en la forma de innovar. Y uno de los campos en los que ha existido mucha innovación efectivamente de la inteligencia artificial generativa es en el desarrollo de software. ¿Sí? Hace algún tiempo estuve en una reunión con la empresa Globant y ellos indicaban que antes para poder desarrollar una plataforma para una empresa, por ejemplo un ERP, en una empresa mediana, se demoraban más o menos 6 meses, pero en la actualidad con inteligencia artificial generativa, el código del esqueleto principal de este ERP lo pueden tener en 2 horas. Entonces esto quiere decir que existe un cambio también, una injerencia de la inteligencia artificial en el desarrollo de software. Desde su experiencia, Brian, ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial generativa en la ingeniería de software? Bueno, sí, es muy importante cómo la IA cambió el mundo de la ingeniería de software y la manera en cómo hoy en día desarrollamos software como tal, ¿no? Antes, cuando empezábamos a desarrollar software, nos demorábamos en una tarea alrededor de 2, 3 días en tratar de entender la idea y en tratar de resolverlo, ¿no? Con la llegada de la IA generativa, tal vez esa escritura de código, esa automatización de tareas repetitivas, se redujo en tiempo bastante, ¿no? Entonces, lo que me tomaba antes 2 días, pues hoy en día me puede tomar 1 hora, 2 horas máximo, ¿no? Y lo más importante es que la IA generativa nos acompaña, pues no digo que nos permite hacer todo
todo lo que necesitamos, más bien es un acompañante para poder hacer más eficiente nuestro trabajo, ¿no? Pero la IA generativa en la parte de la industria de software, pues nos ha permitido enfocarnos más, ya no tanto en la parte del código, sino más en la parte del diseño, en la calidad y en la innovación de los productos que nosotros estamos queriendo ofrecer al cliente final, ¿no? Entonces, antes nos enfocábamos mucho en cómo realizar un proceso a nivel de código. Hoy nos enfocamos mucho en planear la idea, en sacar un MVP, por ejemplo, ¿sí? Pero un MVP que sea de calidad y que tenga un diseño perfecto, ¿no? La IA nos ayuda mucho en la parte mecánica, por así decirlo, que es la escritura de código, la automatización de procesos, ¿sí? Pero no reemplaza ese pensamiento crítico, ¿sí? Ni la capacidad de lo que sería abstraer problemas, ¿no? Pero sí redefine de cierta manera la productividad del desarrollador. Entonces, esta inteligencia artificial generativa, de hecho, como se indicó Brian, acelera el desarrollo de software al poder ayudarnos a generar código, al poder ayudarnos a realizar pruebas y documentación, y esto aumenta la productividad del ingeniero de desarrollo de software. Es decir, que un ingeniero en ciencias de la computación, un ingeniero en desarrollo de software, puede mejorar su calidad incluso al poder detectar errores o proponer parches u optimizar incluso el mantenimiento de los sistemas. De hecho, esto está transformando entonces el rol del ingeniero, que pasa de programar a poder guiar y a validar soluciones. En este contexto, entonces, ¿cómo puede ayudar un modelo generativo a optimizar procesos como el diseño de arquitecturas o a lo mejor la escritura de código? Bueno, es muy buena pregunta porque la inteligencia artificial, si bien nos ayuda en la parte mecánica, lo importante es que una persona, un ingeniero, no solamente se enfoca en la parte mecánica, sino se enfoca en el pensamiento crítico. Entonces, ahí es donde entra el acompañamiento de inteligencia artificial en base como nosotros como ingenieros de software. Entonces, en qué parte nos ayuda a optimizar la inteligencia artificial a nuestros procesos de desarrollo? Pues bueno, en la parte, por ejemplo, de diseño de arquitecturas, puedes sugerir patrones para poder generar un diseño de arquitectura más escalable, más disponible. Nos permite, por ejemplo, identificar cuellos de botella en un diseño que ya estaba realizado y poder mejorarlo. Incluso ya hoy en día la inteligencia artificial nos permite generar diagramas, ¿sí? Preliminares basados en ciertos requerimientos que un usuario quiere para poder desarrollar un sistema, ¿no? Entonces, funciona básicamente como un asistente que propone soluciones iniciales, pero recuerden siempre que la última palabra siempre la tenemos nosotros como ingenieros, ¿no? Que para eso es realmente en la que nosotros tenemos experiencia, en la que nosotros podemos obviamente dar un juicio de valor, ¿no? En la parte de escritura de código, por ejemplo, nos ayuda a autocompletar funciones. Algo muy práctico que me ha ayudado bastante la inteligencia artificial es la parte de pruebas unitarias, pruebas funcionales. Me ha ayudado a generar bastante ese tipo de cosas. Explicar, por ejemplo, cosas complejas que tal vez una persona desarrolla, uno como desarrollador es bueno tal vez escribiendo código, pero a la hora de poder explicar cómo se desarrollan dichos procesos, uno falla porque no tiene esas soft skills suficientes como para poder explicar algo de forma sencilla. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda bastante a poder explicar esto, ¿no? E incluso nos acelera, por ejemplo, integración con otras librerías que tenemos, incluso librerías de inteligencia artificial o APIs de inteligencia artificial, pues ya la IA nos ayuda bastante a conectarnos entre esas distintas librerías. Entonces, si nos damos cuenta, nos ayuda simplemente a hacer tareas repetitivas que por lo general son un poco costosas de hacer porque de cierta forma suben el esfuerzo que requiere un desarrollador y con ayuda de estas guías, pues obviamente ya el esfuerzo baja radicalmente y nos enfocamos básicamente en cómo desarrollar el proceso como tal, más no en la tarea de la que tenemos que hacer. Importante, entonces, quiere decir que si bien la inteligencia artificial nos ayuda a optimizar el proceso de desarrollo de software, entonces quiere decir que ahora los ingenieros tienen que hacer quizás un reskill y enfocarse quizás ahora en otros contextos como la validación, la innovación, en lugar de hacer tareas repetitivas que podemos dejarla a la inteligencia artificial. En este ámbito, entonces, ya que la inteligencia artificial nos ayuda mucho en el desarrollo del código, hacer el código, pues
¿Qué puede pasar o se considera, Brian, que los desarrolladores deben a lo mejor ver a la inteligencia artificial como una herramienta complementaria o como una amenaza para sus empleos? ¿Qué es lo que está pasando en este ámbito del desarrollo? Bueno, esa pregunta creo que ha generado siempre debate desde que apareció la inteligencia artificial generativa a prácticamente a dominar casi la industria de software, ¿no? Mucha gente piensa que, obviamente, como bien indica, va a eliminarse ciertos trabajos. Hay personas que tienen miedo a utilizar la inteligencia artificial, pero más que miedo o como amenaza, yo lo vería como que la IA debe ser como una herramienta complementaria, más no una amenaza, ¿no? Por ejemplo, al igual que ocurrió con los teléfonos, con el Internet y con nuevas tecnologías que iban saliendo, ¿sí? Uno poco a poco va a tener que irse adaptando a estas nuevas tecnologías, porque si no nos adaptamos, vamos a terminar limitados, ¿sí? Y lo que va a pasar a la final es eso, o sea, vamos a terminar sin esa posibilidad o vamos a tener menos posibilidades de poder encontrar un empleo porque hoy en día, con la llegada de la inteligencia artificial, como bien indica, se requiere un nuevo reskill de lo que hoy en día es un desarrollador de software como tal. Entonces, antes un desarrollador tal vez era simplemente una persona que estaba en una computadora y solamente procedía a escribir código. Escribía código, lo desplegaba y listo, eso simplemente era un desarrollador. Pero hoy en día, ya con la llegada de la inteligencia artificial, ese rol ha cambiado por completo. Entonces ya no solamente necesitas saber desarrollar, sino necesitas saber cómo utilizar la inteligencia artificial para poder optimizar tus procesos de desarrollo. Entonces, la IA puede ayudarte a optimizar esos procesos mientras tú eres el encargado de cómo saber diseñar, de cómo integrar y de cómo guiar a la inteligencia artificial para que genere soluciones útiles. Entonces, más que una amenaza, yo le vería una herramienta complementaria que nos ayuda a facilitar y a optimizar nuestros procesos. Entonces, la inteligencia artificial generativa resulta ser, como bien indica Brian, una herramienta complementaria y no como una amenaza directa. De hecho, hace algún tiempo veía algunas estadísticas y se indicaba en un informe de GitHub que el 92% de los desarrolladores aproximadamente usa inteligencia artificial para incrementar su productividad. Había otro informe de McKinsey en el que se indicaba que se puede reducir hasta un 40% de tiempo en el desarrollo de software. Entonces esto implica que los desarrolladores no pierden su trabajo, sino más bien hacen más rápido y efectivo su trabajo. Y esto permite incluso que ellos puedan optar por obtener más opciones de trabajo, es decir, poder tener la opción de desarrollar mayor cantidad de software y ser de esta manera más productivos. Por lo tanto, entonces la inteligencia artificial no reemplaza, sino que potencia quizás el rol del desarrollador. Ahora entonces, siendo que la inteligencia artificial potencia este desarrollo, Brian, ¿qué herramientas de inteligencia artificial generativa se recomienda a los programadores de hoy para que puedan potenciar su trabajo? Bueno, en realidad hay una gran cantidad de herramientas que podemos utilizar hoy en día para poder utilizar la IA como anclaje para nuestros procesos de desarrollo. De manera personal, sí, yo he utilizado GitHub Copilot para temas de autocompletado de código, generación de funciones, que es muy bueno porque se puede instalar en algunos de los IDEs que utilizamos hoy en día nosotros como desarrolladores para poder programar o para poder hacer desarrollos. Y por otro lado, también utilizo otras IAs generativas, ¿no? Para consultas más amplias, un poco más profundas, ChatGPT, Cloud, Gemini, creo que son de las más populares que se han utilizado hoy en día. De forma personal utilizo bastante Cloud, aunque, bueno, leí por ahí un artículo que ha cambiado un poco sus términos y condiciones en cuanto a al almacenamiento de información, de conversaciones. Entonces, bueno, creo que por ese lado habría que analizarlo bien y ver si vale la pena irse por Gemini o ChatGPT, pero cualquiera de esas tres inteligencias artificiales que son más conversacionales pueden darnos ayuda a explicar conceptos, depurar errores, generar documentación, que es bastante bueno. Últimamente, bueno, desde el día de hace 3 días, creo, estoy empezando a revisar un poco de qué es Cursor, que
que es un editor de código nuevo que salió, pero que ya viene con inteligencia artificial integrada, ¿no? Está pensado como, básicamente como para un pair programming continuo. Eh, no he analizado mucho la herramienta todavía, pero creo que tiene un gran potencial como editor de código para trabajar con inteligencia artificial. Ahora bien, existen desarrolladores, bueno, quizá los desarrolladores nuevos o los estudiantes, pues se están relacionando mucho con la inteligencia artificial y siendo de mucha ayuda para ellos para poder resolver varios problemas en el tema del desarrollo. Pero sin embargo existen desarrolladores de hace muchos años que recién están conociendo la inteligencia artificial. Incluso algunos tienen miedo de utilizarla. En este caso, ¿cuál es la curva de aprendizaje de su experiencia, Brian, para adoptar el uso de estas tecnologías de inteligencia artificial generativa que nos permiten mejorar o ayudarnos al desarrollo? Es una muy buena pregunta y hay que separar un poco las curvas de aprendizajes en dos. Yo pensaría que hay una curva de aprendizaje para saber utilizar inteligencia artificial y otra que es una curva de aprendizaje para poder adoptar herramientas de inteligencia artificial a productos de software que queremos lanzar al cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una curva para poder utilizar inteligencia artificial como tal es prácticamente sencillo. Yo creo que hoy en día la mayoría, sean desarrolladores, sean ingenieros o no sean ingenieros, no estén en la rama de la tecnología, cualquiera de nosotros puede entrar a ChatGPT y puede empezar a hacer una conversación y a poder aprovechar la inteligencia artificial para su propio beneficio. No es algo tan complejo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, además de ser una herramienta que nos ayuda bastante, se ha hecho muy fácil de utilizar o han hecho que podamos utilizar de la forma más sencilla posible. Pero a medida que nosotros vayamos necesitando cosas más avanzadas, pues poco a poco la curva de aprendizaje va aumentando, ¿sí? Porque llega, por ejemplo, el tema de prompts, en donde necesitamos indicar ciertas instrucciones de forma más explícita, en donde necesitamos que la inteligencia artificial nos dé resultados más exactos, ¿sí? O más concretos. Entonces, ahí viene la parte de poder generar prompts, que son a la final textos, ¿sí? En donde le das indicaciones o instrucciones a la inteligencia artificial para que sepa cómo realizar un proceso paso a paso y te pueda devolver un resultado que esperabas, ¿no? Entonces, prácticamente a medida que necesitemos más cosas, pues la curva de aprendizaje va siendo un poquito más alta. En cuanto a, por ejemplo, la curva de aprendizaje para poder acoplar productos de inteligencia artificial a nuestros productos, pues ahí viene un poco de la curva de aprendizaje, suele ser un poquito más compleja, porque no estamos solo hablando de crear prompts, sino estamos hablando de poder generar arquitecturas que se acoplen a estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, aquí vienen las arquitecturas de MCP, perdón, el protocolo MCP, para poder conectarnos con distintas inteligencias artificiales y poder generar productos. Se me ocurre, por ejemplo, esta semana estamos ideando una pequeña integración con algunas herramientas que tenemos para el proceso de desarrollo de software con inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos de onboarding. Entonces, esa adaptación pues cuesta un poco más porque ya no es solamente saber usar inteligencia artificial, sino saber cómo generar arquitecturas que sean escalables y que nos permitan utilizar esa inteligencia artificial de forma efectiva. Muy interesante, Brian, lo que se indica. De hecho, la inteligencia artificial es un elemento que está causando en realidad en todas las industrias y organizaciones un revuelo, ya que todo el mundo quiere subirse y utilizar la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo, quizás, Brian, existen riesgos en depender de la inteligencia artificial demasiado y de que estas herramientas, en su lugar de fortalecer las bases sólidas de la programación, terminen más bien destruyendo o haciendo que éstas disminuyan. Sí, yo siempre he dicho, la inteligencia artificial es una espada de doble filo, ¿sí? Porque si tal vez tú estás empezando en el mundo de desarrollo de software y empiezas a utilizar directamente la inteligencia artificial, puedes volverte dependiente de esa inteligencia artificial. Y lo que va a hacer es que vos no vas a tener un juicio de valor propio, ¿sí? O sea, no vas a poder saber si la inteligencia te está devolviendo un resultado coherente
y lo único que vas a empezar a hacer es copiar y pegar lo que te dice la inteligencia artificial porque no tuviste los conocimientos básicos o no tuviste los conocimientos sólidos para poder tú dar un juicio de valor. Siempre es importante, sí, que aparte de la inteligencia artificial, nosotros también estudiar por nuestra parte y qué es lo que nosotros le estamos preguntando a la inteligencia artificial. Porque si el programador, por ejemplo, solo copia código generado sin entenderlo, pierde esa capacidad de resolver problemas desde las bases. O, por ejemplo, la inteligencia artificial no es el juez en todo, es decir, no tiene la respuesta correcta para todas las soluciones, ¿no? Entonces, si tú no eres capaz de poder identificar si un código es inseguro, si una arquitectura es ineficiente, porque por obvia razón no tienen los fundamentos sólidos, es muy difícil detectar que la inteligencia artificial te está dando una solución incorrecta. Y a la final, tienes ese riesgo de tener un estancamiento profesional, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando tú vas a hacer entrevistas técnicas para un trabajo o cualquier entrevista para un proceso de desarrollo, tú no tienes la inteligencia artificial al lado para que te ayude. Entonces, tú tienes que saber los conocimientos bases o los fundamentos para poder tú realizar procesos de desarrollo de software. Hablamos de estructura de datos, patrones de arquitectura, patrones de diseño, eh, protocolos de APIs, etcétera, ¿no? Entonces, donde siempre uno va a depender de sus fundamentos, de sus conocimientos, antes de que depender de la inteligencia artificial. Por eso siempre digo que la IA es como un mentor, como un apoyo, pero nunca va a ser un sustituto del aprendizaje continuo que nosotros tenemos. Entonces, siempre va a ser la combinación de nuestras buenas bases con la inteligencia artificial, que es lo que realmente va a potenciar nuestro desarrollo. Muy buen comentario, Brian, ya que de hecho depender mucho de la inteligencia artificial puede debilitar de esta manera las bases de la programación y a lo mejor, como se indicó, limitar la capacidad que tienen los desarrolladores para resolver problemas complejos. Y eso es lo importante de la ingeniería en ciencias de la computación y en la ingeniería en desarrollo, de poder resolver los problemas complejos sin ningún tipo de asistencia. De hecho, entonces, lo ideal resulta ser que la inteligencia artificial generativa nos permita ser un apoyo y mantener un equilibrio con el aprendizaje sólido siempre de los fundamentos de la ingeniería de desarrollo, porque si no cualquiera podría decir al, a la IA generativa que me genere un código para resolver algún problema que tiene, pero al no tener esos conceptos del desarrollo, pues no estaría cumpliendo con el objetivo principal. Entonces aquí se plantean algunos retos entonces éticos. ¿Qué implicaciones éticas tiene el uso de la inteligencia artificial generativa dentro del software, especialmente en el tema de la propiedad intelectual del código? ¿Qué se puede decir sobre esto, Brian? Bueno, esa es muy buena pregunta y creo que es uno de los miedos que la industria tiene constantemente, ¿no? Porque mientras nosotros vamos utilizando más inteligencia artificial, el código sí va siendo desarrollado más por la IA que por nosotros como desarrolladores. Entonces ahí entran algunas preguntas, por ejemplo, si el código tiene algún bug o alguna vulnerabilidad, ¿de quién asume esa culpa, no? Sí, o sea, no podemos echarle la culpa a la inteligencia artificial, ¿sí? De una u otra forma, nosotros somos los encargados de implementar esa solución, ¿sí? Y de haber validado esa solución. Por ejemplo, si una función es generada por IA, ¿sí? O algún desarrollo es generado por IA, ¿quién es el autor? ¿Sí? ¿El desarrollador, la empresa o el modelo de inteligencia artificial? Uno no lo sabe, ¿sí? Entonces, para eso se tienen que establecer políticas de revisión, atribución y uso de la IA dentro del ciclo de desarrollo de software. Entonces, cada empresa debería tener unas políticas claras del uso de la inteligencia artificial, en qué parte se debería utilizar, en qué parte no se debe utilizar, ¿ok? Y en qué parte y cómo esto va a afectar en nuestro ciclo de desarrollo, porque mucho más allá de la propiedad intelectual viene algo muy importante que es la fuga de información. ¿Sí? No podemos utilizar la inteligencia artificial para poder hacer preguntas sobre datos sensibles. Imaginemos que yo quiero hacer algún análisis de mis empleados y a la inteligencia artificial voy y le subo la nómina de empleados de mi empresa. Entonces, de cierta u otra forma, yo estoy confiado, entre comillas, de que la inteligencia artificial no va a hacer nada,
pero de cierta forma estoy haciendo fuga de información, porque estoy mostrando información sensible que realmente solamente debería tener la empresa y que no debería ser vista por terceros. Entonces, ahí entra el tema de políticas establecidas por las empresas. Entonces, muchas empresas hoy en día están bloqueando ciertas inteligencias artificiales y, y como proceso o como plan B, lo que hacen es prácticamente tener otra inteligencia artificial y que cumpla como un firewall, ¿sí? Que restrinja ciertas funciones y que igual te permite seguir utilizando la inteligencia artificial sin afectar la fuga de información o ya aceptando las políticas de inteligencia artificial. En cuanto a que las empresas, como ya se mencionó, al manejar inteligencia artificial, las empresas requieren transparencia, pero más importante hay un tema que viene aquí, que son los sesgos de los sistemas de inteligencia artificial, porque ya se ha visto que en algunos casos el sesgo que produce la inteligencia artificial provoca ciertos errores ya en el momento de que un software se encuentra en producción. Y ha habido casos en los que incluso ha habido sesgos raciales, sesgos hasta religiosos, que la inteligencia artificial, quien la desarrolló, pues la está utilizando porque así fue desarrollada. Correcto. Es una muy buena pregunta y es como yo siempre he dicho, la inteligencia artificial no es el juez final y no tiene la última respuesta, ¿no? Entonces, es un caso muy grave, por ejemplo, y se han dado casos, como usted bien indica, Jairo, de que la inteligencia artificial ha generado sesgos o ha generado discriminación por algún motivo, ¿no? Entonces, es muy importante siempre cuando vamos nosotros a poder sacar un producto de inteligencia artificial al mercado, tener transparencia de las cosas que fue generado con IA y bajo qué condiciones, ¿sí? Este producto fue construido y qué confianza tiene este producto a la final para poder evitar malos entendidos, ¿sí? Por ejemplo, en la gestión de sesgos realmente debería haber un control de auditoría que permita saber qué es lo que, con qué datos entrenó la inteligencia artificial y por qué está dando estos resultados, ¿sí? Y hay que irlo revisando periódicamente, ¿sí? Porque puede darse el caso de que la inteligencia artificial al inicio esté dando buenos resultados, marche bien, pero conforme va avanzando el tiempo, la inteligencia artificial también se vaya dañando, porque es muy importante, la inteligencia artificial trabaja sobre los datos que nosotros le damos. Y si nosotros le damos datos basura, lo que vamos a obtener son resultados basura. Y si damos datos de calidad, entonces vamos a tener muy buenos resultados. Por eso es siempre importante hacer una revisión diaria de nuestros procesos. Y muy aparte de los controles de auditoría, siempre debe haber una supervisión humana, ¿sí? Porque nosotros incluso podemos automatizar nuestros procesos de auditoría, pero siempre hay que tener una revisión humana para saber por qué se dio este resultado y si este resultado está bien o está mal dado ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, IA generativa más control de auditoría más criterio humano da como resultado un uso responsable de inteligencia artificial. Brian, ¿qué papel jugarán las políticas públicas, es decir, en este caso el Estado y la regulación para poder adoptar de manera responsable la inteligencia artificial generativa? Porque esto permitiría equilibrar la innovación, la seguridad y los derechos de las personas y las empresas también, quizás. Claro, o sea, las políticas públicas hoy en día deberían ser parte fundamental en el uso responsable de inteligencia artificial generativa. Si no estoy mal, ya en Europa se está implementando políticas públicas para el uso de inteligencia artificial. Si no estoy mal, tienen un AI Act que se llama ya, que tiene un conjunto de reglas para el uso responsable de inteligencia artificial o las guías del FTC en Estados Unidos, si no estoy mal también. Entonces, lo importante es definir límites legales, o sea, hasta qué punto puede llegar la inteligencia artificial a irrumpir ciertos datos de los usuarios, porque el objetivo es que tampoco sea tan intrusivo la inteligencia artificial sobre la información del usuario final, ¿no? Garantizar la seguridad de la información del usuario y la ética de cómo se está utilizando esa información para generar productos. Entonces, ahí siempre tiene que haber total transparencia en el uso de inteligencia artificial y obviamente siempre proteger al consumidor y al trabajador, ¿no? Entonces, es decir, asegurarnos que la IA esté completamente eh, segura y que no vamos a tener ningún problema en dañar al consumidor final, ¿no? Entonces, en un futuro cercano,
sí espero que hayan políticas un poco más estrictas sobre cómo se maneja la IA, qué controles debería tener, cuáles son los pasos de auditoría que debemos hacerle a un producto con inteligencia artificial antes de lanzarlo al mercado. Importante esto, Brian, porque resulta ser que la inteligencia artificial, si bien no solamente en el ámbito del desarrollo se utiliza mucho en la actualidad, pero también se puede utilizar para quizás hacer daño a las personas utilizando su misma, eh, utilizando fotos, videos, alterando la voz para decir que o hacer que las personas digan cosas que no están diciendo. Ya se ha visto muchos videos en el tema incluso político y demás. Entonces yo creo que la inteligencia artificial debería buscar regularse para evitar y sancionar fuertemente a quienes utilicen para dañar a las personas, pero lo que no se debería regular en cuanto a la inteligencia artificial es el potencial que tiene para poder hacer que las industrias, las empresas, el sector público y privado pueda desarrollarse y ser más eficiente, pienso yo. En este sentido, ¿qué avances se esperan en los próximos años en cuanto a la inteligencia artificial generativa y el desarrollo de software, Ryan? ¿Qué se piensa? ¿Qué puede pasar en los próximos años? Bueno, como había dicho, prácticamente ya no va a ser en los próximos 5 años. Yo espero al menos que la inteligencia artificial generativa no sea algo novedoso, sino va a ser simplemente algo natural, algo como cuando llegue, como ahora tenemos con el Internet y con los celulares inteligentes. Ya no es algo novedoso, sino ya es parte diaria de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Y así mismo va a ser la inteligencia artificial generativa dentro de nuestros procesos de desarrollo de software. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en los editores de desarrollo inteligentes, como por ejemplo Cursor, que es una herramienta que yo he hablado, que ya es un editor de código que viene integrado con inteligencia artificial. Entonces, ya vamos a tener estos entornos de desarrollo inteligentes para optimizarnos de los procesos de desarrollo, poder proponer soluciones mucho más prácticas, ¿sí? O proponer arquitecturas. Podemos tener QAs o gestores de calidad, procesos de calidad más automatizados. La inteligencia artificial puede encargarse mucho en desarrollar pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de performance, etcétera, que pueden ser generadas por inteligencia artificial. O incluso podemos ya en un futuro mejorar integración con DevOps. Entonces, no hay mucho todavía de inteligencia artificial integrado a un proceso de DevOps como tal. Entonces, la IA puede estar participando en procesos de despliegue, en procesos de monitoreo o en resolución de incidentes, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que la inteligencia artificial esté integrada en el flujo de DevOps para poder validar las vulnerabilidades de un código, para poder validar si el despliegue fue efectivo o no fue efectivo, y si no fue efectivo, ¿por qué? ¿Por qué se dio este error? Hacer un análisis del error y poder proponer ciertas soluciones, ¿no? Entonces, ya la inteligencia artificial prácticamente en unos 5 años, espero yo, ya sea parte de nuestro diario vivir, en nuestro día a día de desarrollador. Años próximos quizás el desarrollador se vuelva en un orquestador de soluciones, enfocándose a la creatividad y a validar la estrategia que se está utilizando y ya no estar escribiendo el código, sino más bien, como indiqué, orquestando estas soluciones. De hecho, entonces, Brian, ¿cómo se imaginaría la colaboración entre humanos y máquinas en la creación de software ya mucho más allá, en un tiempo mucho más allá de los 5 años? Bueno, prácticamente eh, la inteligencia artificial y nosotros como humanos o como ingenieros o como apasionados de la tecnología o no a la tecnología, tenemos que tomar en cuenta siempre algo, ¿sí? La inteligencia artificial puede ser muy buena en la parte técnica, en la parte de generar soluciones, en la parte de poder darte un resultado, ¿sí? Pero la parte de la visión, la parte del diseño, la parte de la comprensión del negocio, ¿sí? O la parte ética. Eso es algo que la inteligencia artificial, por más años que pasen, tal vez no pueda adaptarlo. Entonces, para eso nosotros estamos como seres humanos para poder aportar en esa área, ¿no? Entonces, va a ser una combinación de visión, de ética y comprensión al negocio con la parte mecánica, con la parte técnica, en lo que realmente es bueno la inteligencia artificial, para poder sacar productos de calidad. Entonces va a ser una combinación que espero sea exitosa y que pueda generar productos de calidad y obviamente adaptados al usuario final.
Excelente lo que se indica, Brian, pues de hecho el desarrollador se puede centrar en los próximos años en la ética, que es lo más importante en el tema del desarrollo, la supervisión y el diseño de alto nivel, para de esta manera garantizar que la tecnología sea confiable, segura y alineada con las necesidades de los usuarios que están requiriendo este desarrollo. Ahora, Brian, vamos a un tema muy importante con la experiencia que se tiene de desarrollo. ¿Qué consejo daría a los jóvenes que están empezando en su carrera de ciencias de la computación, de desarrollo de software, frente a este nuevo panorama, a este nuevo paradigma de uso de inteligencia artificial? Bueno, yo realmente a los jóvenes, porque también he sido docente en algunas universidades, bueno, yo siempre les he dicho como consejo principal, siempre aprendan las bases sólidas, ¿sí? O sea, si nosotros vamos a empezar en el área de programación, en el área de ingeniería, siempre tener claro las bases sólidas, los fundamentos de algoritmos, fundamentos de estructura de datos, arquitecturas y buenas prácticas, porque es algo que de cierta forma la inteligencia artificial todavía no es capaz de adaptarse, ¿no? Y nosotros, si tenemos las bases o los fundamentos sólidos, somos capaces de dar un juicio de valor y poder corregir a la inteligencia artificial. De igual forma, adapten la inteligencia artificial, no lo vean como una amenaza, porque no lo es, sino como un acelerador para su aprendizaje, ¿sí? O sea, si por ejemplo, doy un ejemplo, caso mío, a mí no me gusta mucho leer libros, ¿sí? Pero con la inteligencia artificial me he adaptado bastante para poder acelerar mi proceso de aprendizaje y poder acelerar mi productividad. Entonces, adaptar a la IA para ciertas cosas que tal vez todavía desconocemos, pues sería muy bueno, ¿no? No irse directo a la solución, sino siempre empezar con un contexto, ir aprendiendo eso y después entender por qué se da la solución. Y por último, aprender a colaborar, ¿sí? Eh, Porque esto no es un debate de la IA versus humanos, y esto es IA más humanos construyendo un producto, ¿no? Entonces, aprendamos a colaborar no solamente con inteligencia artificial, sino con el reto para que podamos adaptarnos a las necesidades o a las futuras tecnologías que vayan saliendo. Ahora, Brian, vayamos a un ámbito un poco más personal, ¿sí? En este episodio de Tech Talk. Entonces, a más de la vida profesional, en el lado humano, ¿cómo es que Brian se motiva todos los días para mantenerse actualizado en este mundo tan cambiante de la tecnología? Porque todos, de hecho, nos estamos actualizando, pero ¿qué es lo que le motiva a Brian a hacer esta actualización y adaptarse a estos cambios? Bueno, a mí siempre me ha gustado lo que hago, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado la tecnología desde que empecé, o bueno, desde que empecé a tocar mi primera computadora hace mucho tiempo. Siempre me ha gustado ese mundo. Entonces, yo creo que primero tienes que amar lo que haces para poder tú mismo ir aprendiendo cosas nuevas, porque si no amas lo que haces, pues tal vez dejes de lado aprender cosas nuevas y simplemente quedarte en tu zona de confort. Entonces, eh, yo, yo amado lo que hago siempre desde que fui niño y desde que fui niño siempre me inculcaron a estar haciendo un aprendizaje continuo, ¿no? Siempre estoy pendiente de artículos nuevos que van saliendo, de las últimas tendencias tecnológicas, siempre voy revisando código nuevo, siempre hago experimentos en mi computadora para probar nuevas tecnologías, para probar nuevas soluciones. Entonces, eso me ha ayudado a poder estar adaptado a las nuevas tendencias y poder ofrecer a la final al cliente soluciones innovadoras y que realmente van a ayudar a reducir sus costes. So, prácticamente de esa forma pues me he enamorado de la tecnología y pues de esa forma yo he podido ir aprendiendo nuevas cosas. Brian, adicionalmente, eh, ¿qué libro, qué película o qué experiencia personal ha inspirado la carrera como desarrollador de software? Bueno, es buena pregunta porque yo no leo muchos libros, como les había comentado. Yo sí veo series y películas, pero yo le tengo mucho cariño a un libro que fue incluso hecho por docentes de la Universidad Politécnica Salesiana. Le tengo mucho cariño porque la verdad, y les cuento como anécdota, yo cuando estaba estudiando en segundo ciclo en la universidad, yo estaba por querer retirarme de la carrera porque yo no sabía cómo programar, tenía muchas dificultades en eso. Prácticamente conocí ese libro y realmente me abrió las puertas y obviamente por eso le tengo mucho cariño. Se llama Programación Orientada a Objetos.
redactado por Mauricio Ortiz y por Andrea Plaza, que son docentes en la universidad en la que estudié, en la que me gradué, con orgullo. Entonces, le tengo mucho cariño a ese libro porque creería que sin ese libro prácticamente no estaría aquí dando la charla. Muy bien, Brian. ¿Cuál es ahora la visión personal de lo que significa innovar con propósito? Porque de hecho en este ámbito siempre se está innovando, se está haciendo un reskilling todos los días. Bueno, innovar con propósito es una linda frase y creo que ya hoy en día la inteligencia artificial también está teniendo ese concepto de IA con propósito también, ¿no? Que el objetivo es eso, ¿no? Yo sé que muchas personas cuando nosotros tratamos de innovar, tal vez no vemos el lado humano, sino vemos el lado de retribución inmediata en cuanto a cuánto dinero voy a obtener sacando este producto, ¿no? Pero el objetivo de innovar con propósito es ver el impacto positivo y tangible que vamos a tener en las personas, ¿no? Pienso que va a hacer como estos productos que nosotros vamos a lanzar al mercado van a mejorar la calidad de vida de las personas, a aumentar la accesibilidad a aquellas personas que les cuesta entrar al mundo de la tecnología o incluso optimizar recursos o abrir oportunidades que no existían antes para personas que se les dificultaba tener acceso a tecnología, tener acceso a ciertos recursos y con estos productos que van a lanzar, pues simplemente ayudar a las personas y mejorar la sociedad. Muy bien, Brian, pues efectivamente ha sido muy importante hablar sobre la inteligencia artificial generativa y sobre cómo está influyendo en el desarrollo de software. Hemos hablado sobre la ética, hemos hablado sobre las herramientas y de esta manera pues el tiempo es corto en los medios y agradecemos a Brian por estar en este episodio de Tech Talk, el episodio en el que estamos hablando sobre inteligencia artificial generativa y desarrollo de software. Muchas gracias, Brian, por aportar en nuestro podcast. Muchas gracias a usted, Jairo, y al programa TikTok por abrir este espacio y espero que lo que hayamos discutido en esta pequeña entrevista pues haya sido de su agrado y sirva de conocimiento para aquellas personas que van a escuchar. Bueno, recordamos a toda nuestra audiencia seguirnos en las redes de GM7 Digital y Tech Talk. Nos invitamos a escuchar los próximos episodios. Esto fue Tech Talk, donde la tecnología se conversa. Hasta la próxima.